de esta tarde de mediación policial ha cambiado. Tenemos otra aula que en estos momentos, no sé si os voy a poder decir, pero antes de que termine la sesión os comunicaremos el aula porque está reservada, pero en estos momentos no la tengo localizada, ¿vale? Pero para que sepáis que el aula del taller de esta tarde ha cambiado. Bien, dicho esto, es una cuestión de intendencia. Yo no puedo comenzar a moderar esta mesa sin empezar dando las gracias. Dando las gracias a todas las personas que habéis acudido a esta llamada, tanto como público participante y, por lo tanto, como auténticos protagonistas de este congreso, como a todas las personas que han realizado ya su ponencia y las que van a realizar su ponencia. Quiero agradecer especialmente, y aunque lo haré con mayor detalle mañana en el momento de clausura, pero sí que quiero agradecer especialmente a la Fundación de la Policía Local, a la Policía Local, al Ayuntamiento, a mi universidad, a mi casa y muy especialmente a Antonio Berlanga, a Belén, a Andrés, a Beatriz Velando, a Anaís Menguchato y a Pepe Serrano, todo el apoyo que han ofrecido y toda la ilusión que han puesto en este congreso. Es un primer congreso, es un acto muy fuerte que nos presenta ante todos vosotros y que hacemos con mucha ilusión y con muchas ganas de que salga bien. Yo creo que hemos tenido un inicio estupendo y estoy segura de que la continuación va a ser muy buena también. Por eso, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Y, si os parece, voy a dar paso ya a este segundo panel. El Congreso, como habéis podido comprobar por los programas que ya tenemos también, se estructura en distintos paneles y el panel que corresponde en estos momentos es un panel dedicado, como no podía ser de otra manera, a la experiencia práctica de la policía. En principio, pone policía local, está equivocado, debería decir de la policía, porque, como podéis comprobar, en esta mesa concurren compañeros de distintos cuerpos, todos ellos con una coalición, una característica común, que es haber trabajado y haber dedicado mucho tiempo al aspecto de mediación que nos ocupa en este congreso. La primera palabra la va a tener el oficial Antonio Berlanga, al que todos conocéis perfectamente. Antonio Berlanga es, entre otras cosas, el coordinador del Servicio de Mediación Policial y en esa calidad se sienta a esta mesa. Tiene una formación académica que es de sobra conocida y una experiencia profesional de muchos años en la que ha ocupado mucho tiempo a la coordinación de la mediación, además de tener experiencia en gestión y ser especialista en policía comunitaria y de mediación. Yo creo que era la persona, pues hay muchos compañeros que han trabajado la materia, todos no podían estar aquí, y yo creo que Tony puede representar muy bien el espíritu de ese trabajo que lleváis haciendo y que merece las felicitaciones de todos. Solamente con las mediaciones de estas fallas pues hemos visto que se han conseguido muchas cosas y le agradezco mucho que haya accedido a colaborar en este congreso y a estar en esta mesa. Cuando quieras. Bien, muchas gracias a todos. Como os conozco a muchos y tengo la suerte de conoceros, pues, me vais a permitir que os tutee. Y para empezar la presentación, ya ha comentado antes la concejala, el jefe, han marcado un poco las líneas y ahora cuando veáis que voy a empezar con mi parte, realmente veréis o pensaréis, es que están compinchados todos. Porque lo que habla la primera mesa es lo que yo prácticamente bueno, vamos a trabajarlo ahora, pero no nos conocíamos, nos conocimos anoche, palabra, os lo juro. Bien, ahora esta, como es mi presentación, asumo yo, es decir, lo digo porque luego la policía local dice que no es por ego, sino es que si me la llevo, me la llevaré yo. Aquí la única voz autorizada es el jefe y la concejala, ¿vale? Lo digo porque tiene cosas que, como veo que están las cosas caldeadas,
Voy a darle un poquito más de color a esto. Bien, como la temática o la idea es un poco pulsar cómo está la situación actual, qué se hace, cómo, de qué forma, qué buenas prácticas, cómo podemos implementar en el ámbito de la convivencia ciudadana. Bien, pues en primer lugar me planteé pues varias preguntas. Claro, esto es... ¿Qué es lo que me dio a entender cuando me hice tantas preguntas? Me di cuenta que cada vez sabía menos. Es decir, no os voy a dar hoy ninguna respuesta. Es más, espero que os quedéis con tantas dudas como me he quedado yo cuando estaba organizando esto. Mirad, el elemento fundamental, la pieza principal, es para nosotros, de hecho la presentación se llama Prevención y Resolución de Conflictos. Como veis, abrimos un poco el abanico. Y para mí la clave fundamental son varias palabras. Uno, el concepto genérico. Voy a ir de lo macro a lo micro, ahora iremos viendo cosas. Y luego, de fuera a dentro, porque voy a también de una acción dentro de la policía. Que eso es un tema que no se ha tratado y creo que es bastante interesante. Bien, hablamos de prevención con un enfoque de transformación de relaciones, es decir, cuando hay una connotación que ya ha pasado algo. Pero también creo que debemos hablar de otro término, que es la prevención, que habla de qué, de las políticas educativas, de la formación que debemos tener en cuanto a qué, técnicas, habilidades de gestión de conflictos, y creo que esa es la clave. Cuando hablabais antes de causas y efectos, yo sí que quiero saber cuáles son las causas. Si no, ¿cómo voy a trabajar los efectos? ¿Vale? Eso para mí es una de las piezas fundamentales. Por tanto, si tenemos en cuenta, tenemos presente que el conflicto tiene unas fases, unos procesos, por tanto, esta resolución de conflictos, ¿cómo lo tenemos que ver? Como unas etapas, unos procesos, una metodología. ¿Con qué enlazamos esto, por tanto? Con los métodos alternativos de resolución de conflictos, que han hablado antes, los ADR, Alternative Dispute Resolution, y en castellano los se llaman MARC, métodos alternativos de resolución de conflictos. Vamos a ver ahora un poco en qué consiste, cuáles serían los pilares en cuanto al ámbito de la policía. Mirad, tenemos claro, lo hemos visto antes también, que vivimos una sociedad que está en constante cambio. ¿Y qué es lo que pedimos todos como ciudadanos, como parte de la ciudadanía? Yo por lo menos lo quiero. Quiero ser parte, ser partícipe. ¿Y eso qué implica? Corresponsabilidad. No hay que tutorizar, sino hay que dar parte. ¿Eso qué implica? Que la ciudadanía participe de forma activa. Es una clave, un elemento fundamental. ¿En base a qué principios? Yo marcaría básicamente 3 principios, que serían, por un lado, en cuanto a estas tendencias de prevención y gestión de la seguridad ciudadana y la convivencia. Por un lado, tratar de reducir los niveles de criminalidad, prevenir proactivamente el delito y, por último, por supuesto, generar una cultura de seguridad ciudadana y mejorar la convivencia, la paz. Cuando hablamos de reducir los niveles de criminalidad, quiero hacer alguna pequeña puntualización. Fijaos, somos muy tendentes a guiarnos siempre por las estadísticas. ¿De acuerdo? Nos pasa a todos, ¿no? Las estadísticas son objetivas, subjetivas, ¿no? Se pueden interpretar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el elemento fundamental o la clave para mí en este punto de partida? Mirad, no solamente hay que valorar la estadística, en este caso de criminalidad, cuántos delitos se han cometido, qué, dónde, sino que lo que hay que trabajar más o cada vez más es en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. Eso yo creo que es una de las claves y uno de los hándicaps o batallas que tenemos ahora, que es empezar a trabajar encuestas de victimización para poder pulsar esa sensación de la ciudadanía en cuanto a la gestión de la violencia. Es decir, no es lo mismo la sensación de seguridad que tengo yo, o que tiene una señora de 70 años, o que tiene un joven de 18. No es lo mismo. También depende de muchos factores. Imaginaos, no sé si levantarme como Raquel. ¿Estáis cansados? ¿Os hago un show de estos también? ¿No? No vas a tener... No, voy a hacerlo. No es tan impactante. Es que me hace ilusión. Me ha gustado. Lo que pasa es que la diferencia... Escuchar. Un copión. Son los amigos, ¿eh? La diferencia es que con Raquel os habéis callado todos, conmigo os habéis reído. Eso me preocupa, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno, que no oyen arriba. Vale. Bien, fijaos, cuando hablaba de las estadísticas de criminalidad, si yo, por ejemplo, os preguntara a alguno... A ver... Es que quería preguntar. Por ejemplo, tú que te escondes mucho. Si yo te digo, ¿te vives en Valencia? Vale, bueno, no vas a decir el sitio, imagínate. Te digo, enhorabuena, en tu barrio, el que sea,
ha descendido la delincuencia un 2,5%. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Que eso dependerá de las denuncias que se hayan realizado y las estadísticas siempre tienen un trasfondo negro. ¿Criminóloga? Sí. ¡Bravo! Esto es sensación de seguridad. No se pregunto a Carmen. Fijaos, ¿por qué digo eso? Si a mí alguien me dice, un ciudadano le dices, en tu barrio la delincuencia ha bajado un 2,5%, pues yo me digo, pues perfecto, ¿no? Ni frío ni calor, me parece estupendo. ¿A mí qué me interesa saber? Tendré una sensación de seguridad, es decir, yo quiero estar cómodo, vivir en mi casa tranquilo, que cuando baje no tenga un graffiti, una pintada, tener una convivencia ciudadana, que es un poco a lo que estamos viendo hoy, ¿de acuerdo? Eso yo creo que es el elemento fundamental, empezar a trabajar lo que son las encuestas de victimización. El segundo punto que quería ver es el tema de la prevención, pero de forma proactiva. El modelo policial está cambiando, hay un cambio de paradigma, ¿y eso qué implica? Una policía proactiva. ¿Qué conlleva? Cambiar la estructura dentro de la propia policía. Y eso hay que hacerlo. Hay que tener mucho análisis de información, analizar los puntos calientes y a partir de ahí trabajar con lo que se llama la prevención situacional y para la ciudad, para el entorno urbano, trabajar con técnicas, por ejemplo, de criminología ambiental, modificación del entorno para que la gente se sienta seguro en sus barrios, que ellos participen en sus barrios, cómo quieren sus barrios, cómo se sienten, qué es lo que quieren, ¿vale? Es un poco personalizar un poco la seguridad. No es lo mismo una necesidad en un barrio en concreto que en otro. Y eso hay que también ponderarlo. Vale, pasamos. Bien, en este caso, esta metodología de trabajo, bueno, me voy sentando y levantando, que si no, fijaos. Esta metodología de trabajo la estamos llevando, en nuestro caso, por la policía de proximidad, policía de barrio, donde en el año 92, empezó este modelo, este sistema, donde fuimos pioneros en España. Actualmente estamos formados por 240 miembros, este es nuestro lema, y la labor fundamental la hacen este equipo de policías de barrio. Bien, como os he comentado antes, lo primero que hice es hacerme muchas preguntas para preparar esto. Y la primera pregunta siempre debe ser ¿para qué? No ¿por qué? ¿Por qué te va a dar una respuesta rápida? ¿Para qué? ¿Para qué realmente quiero hacer un servicio de mediación policial? Por un lado, la creación de acciones de mediación en los municipios y más específicamente de un servicio de mediación policial viene definido por qué, por la evolución política y social de nuestra comunidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Es una adaptación por parte de la policía a esta nueva realidad. Es decir, nos hemos adaptado o hay que adaptarse al cambio. Y es uno de los pilares fundamentales del concepto de adaptación. Es decir, todos tenemos claro que no vivimos no nos comportamos con nuestros padres de hace 20 años, todo va cambiando. Si la sociedad ha cambiado es la misma que hace 20 años, ¿por qué la policía es igual que hace 20 años? Ahora sí que digo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la misma estructura, los mismos contenidos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema entonces? La propia policía en sí. Si no se adapta a la sociedad, el problema puede ser incluso la policía, ¿vale? Eso es fundamental. Bien, una vez que hemos visto el para qué, no hace mucho escribí un artículo donde hice una reflexión sobre la metamorfosis policial en cuanto al cambio de paradigma. ¿Cuál es la base de este cambio de paradigma? La policía de proximidad. ¿Y cuál es el elemento fundamental de este cambio, esta transformación, esta metamorfosis que se hace como de dentro a fuera, indudablemente? Parte de ¿qué? De la responsabilidad de construir políticas públicas, democráticas de seguridad y de una política que sea social, responsable y que ponga a los ciudadanos en el epicentro de estas políticas. Debe ser un factor clave y fundamental. La siguiente pregunta que me dice, bien, pero ¿y qué conseguimos? ¿Qué conseguimos con esto, en el ámbito policial en concreto? Por un lado, realizar un seguimiento, tanto a medio como a largo plazo, de estos problemas comunitarios en relación de conflictos privados. Como sabéis, una competencia que tenemos, es decir, trabajamos la prevención comunitaria. Por otro lado, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la especialidad de nuestros policías en habilidades sociales y técnicas de resolución de conflictos.
que es un poco también lo que comentaba también algunos, entre ellos Amparo, la necesidad de que la policía tenga estas técnicas, estas habilidades para poder transformar estos conflictos. Y por último, la mejora y calidad de la imagen policial. ¿Qué se busca ahora en un policía? ¿Qué queremos todos en un policía? Que tenga ¿qué? Habilidades, técnicas, capacidades. Es decir, el ámbito de la formación del policía es fundamental. O queremos un policía, y esto hay que verlo en las escuelas de policía, en las academias, la importancia del currículum formativo para los policías. Hay que diseñarlo ya desde la academia y, me atrevo a decirlo, antes de las academias, en el proceso de selección de las oposiciones. ¿Por qué? ¿Qué proceso de selección tenemos? Memorizar. De hecho, cuando se dice, voy a cantar los temas, ¿qué quiero, un loro o un policía? Es verdad. ¿El qué es? ¿Que saben los temas de memoria? ¿Eso va a ser un buen policía o una persona que tiene capacidad de memoria? Hay que cambiar también los procesos selectivos para escoger a los mejores. Bien, por otro lado, ¿qué conseguimos en el otro lado? En el punto de vista de la política de seguridad y convivencia, pues que por fin, desde el ayuntamiento, vamos a poder dar un espacio para que la ciudadanía pueda resolver sus conflictos. Creamos espacios de corresponsabilidad social. Y, por último, reforzamos la democracia a través de esa participación directa, que es un requisito legal, en cuanto a acción de conflictos. ¿Qué es eso? Transparencia. Transparencia. Bien, ahora vamos a qué es lo que sería la mediación policial. Fijaos, y enlazo con lo que han dicho en las primeras mesas también. Cuando uno de los puntos, cuando precisamente en el tema de las oposiciones, para que veáis un poco la línea de trabajo que estamos llevando ahora. Ahora tenemos unos procesos de selección de oposición y fijaos un poco en la línea en positivo que estamos llevando. Se añadieron 2 temas nuevos para la policía. Uno era igualdad, y otro era intermediación. ¿Vale? Eso es para que veáis un poco el cambio en la línea de trabajo y de acción que estamos llevando, en positivo. Igualdad es una palabra que me encanta, igual que diversidad. Normal, no me gusta nada. No, es verdad. Estamos dando un cambio de gigante ahora. Y en este tema en concreto ya se llamó intermediación policial. Es decir, lo digo porque ahí creo que no hay una polémica innecesaria. Mirad esto, a mí me hace gracia. Es como, ¿os acordáis de los zumos estos, el biofrutas? Dijeron, no es biofrutas, no cumple los requisitos. Perfecto, quítale el O. ¿El producto es el mismo? Sí, ahora es bifrutas, aún me gasto menos. Llevo quedado en imprenta. Pero, ¿qué es lo importante? Tener una buena estructura, gente formada, una buena metodología de trabajo, tener claras las funciones y llámame como quieras, pero llámame. Yo hago un servicio a la ciudadanía. No veo importante que sea intermediación, servicio de resolución de conflictos. Creo que eso no es el quid de la cuestión, desde mi punto de vista. Bien, ¿qué sería en este caso mediación policial? Pues es la forma en que las personas van a poder resolver sus conflictos por medio del diálogo y con la ayuda de un policía mediador o mediadora. Y aquí enlazamos con lo que han dicho los ponentes, con el concepto de justicia reparativa, buscando reparar el daño causado y, por supuesto, una solución al problema. Claro, cuando nos planteamos iniciar un servicio de mediación policial, esto no surge porque sí. Hay que hacerse nos hicimos un planteamiento previo, hicimos una hipótesis de trabajo. ¿Cuál fue nuestra hipótesis? Muy sencillo. Entendimos que si usábamos medios que sean positivos y oportunos, como son técnicas y habilidades sociales, la empatía, la creatividad, por supuesto la no violencia, para transformar un conflicto, entonces, en vista de lo anterior, el fin será igualmente o potencialmente debe ser igual, ¿no? Esa es la clave. Pues vamos a empezar a trabajar con esa idea. La clave es pensar cosas distintas. Bien, en nuestro caso, ¿quién forma estos equipos de mediación? Está formado por compañeros de la Policía de Proximidad, la Policía de Barrio, que tiene formación específica en mediación. Luego voy a dar mucha importancia al apartado de formación. Ahora luego lo tocaremos también. En la ciudad de Valencia, aquí tenéis el plano de nuestra ciudad, cada distrito, hay 7 distritos policiales y en cada distrito hay un equipo de mediación. Entonces, cada ciudadano, depende del barrio donde viva, tiene a su disposición un servicio, un equipo de mediadores para los conflictos vecinales. Esto gráficamente es para que veáis de forma visual las etapas que hemos llevado. Realmente empezamos bastante antes.
Lo que pasa es que no dimos forma en el año 2009 con un proyecto piloto, el proyecto europeo SafePlan, para los psicólogos seguros en Europa, fue cuando fue el punto de inicio de partido o de partida. En el 2010, visto los buenos éxitos que tuvimos en este proyecto europeo, lo traspasamos a toda Ciudad de Valencia, a todas las unidades policiales. Para eso tuvimos que hacer un trabajo muy importante de formación a los policías, de difusión del servicio, y el 2010 es cuando ya realmente se nos consolida esos equipos. En el 2014, en vista de la evolución que estábamos llevando, digamos que implantamos un nuevo modelo, que era la mediación express. Ahora os comentaré. Esta tarde en los talleres prácticos haremos una mediación, digamos, estándar y luego una mediación express, para que los que vengan al taller veáis los dos tipos de mediaciones que hacemos. Y en el año 2015 nos especializamos en mediación intercultural y en delitos de odio, con la OSCE, el programa de Tackle, con los hate crimes. De hecho, creo que somos la única policía local que está trabajando en este proyecto, en la OSCE, la única, en España, ¿eh? Esto simplemente es gráficamente para que veáis la evolución que hemos tenido en la mediación. Desde mi punto de vista, con la estructura y contenidos y los tipos de conflicto que vamos cogiendo, no nos vamos a ir mucho en los próximos años si no se modifica el sistema de este ámbito, unas 600 mediaciones aproximadamente. Lo importante es destacar el elevado éxito que hemos tenido de acuerdos, un 87% de media. Sobre todo, los motivos de mediaciones que tenemos son los conflictos vecinales, pero específicamente ¿cuáles? Molestias de ruidos, malos olores. Eso está en el top 10, ¿vale? Es las mayores problemáticas. Mirad, este es ahora os voy a comentar un poco el tema. Yo soy de la Pineta, de la izquierda. El proyecto de mediación policial express, claro, nosotros estamos muy estructurados con protocolos. Tenemos un protocolo de mediación, un flujograma. Claro, cuando haces el proceso de mediación, haces primero la iniciación, te aceptan como mediadores, es un proceso. De hecho, puede durar, depende de la mediación, 2 meses, 3 meses. Algunas se resuelven muy pronto, pero de media, porque luego hay un seguimiento a los 15 días, a los 45 días. Una vez hecho el acuerdo, hacemos un seguimiento, va el policía de barrio o le llamas por teléfono. Tienes que llevar un seguimiento siempre, es una clave fundamental. Claro, ¿qué nos pasaba? Que nuestro sistema, no sé si conocéis las fallas, los que sois de fuera, en las fallas es otro mundo. Y tienes que, vuelvo a lo mismo, fijaos, tienes que volver a adaptarte a ese nuevo contexto, es una realidad. ¿Qué nos dimos cuenta? Que nuestro sistema fallaba. Cuando nos llegaba una reclamación para mediación, claro, la semana de fallas es una semana prácticamente. Cuando empezabas el proceso, acta de inicio, citación de las partes, cuando citabas a la parte realmente, habían pasado las fallas. Es decir, el problema había pasado. Y claro, te miraba la gente con una cara diciendo, bueno, o sea, ¿vienes ahora? Es que era peor para nosotros, teníamos peor imagen. Y dices, ¿me estás vacilando? ¿Ahora vienes? ¿De verdad? Tú imaginaos que luego a la semana vas. El problema que tenía con la falla y vas el día 21 de marzo. Claro, es que es absurdo. Entonces, claro, un servicio que era muy bueno nos estaba creando incluso una mala imagen. Y así. ¿Ya me echáis? A las 2 en punto tenemos que salir, es una faena, pero tenemos que salir a las 2 Vale, en vale. punto. Pues vamos a avanzar muy rápido. Y queremos que hablen ellos. Vale. ¿También? Vale. Es que me he venido arriba, me he subido. Por esta mediación de express, perdonad. ¿Qué es lo que hicimos? Los compañeros de la primera, que es donde surgió, que esta tarde Ballester y Suárez van a explicarlo, implantaron este nuevo sistema, es decir, equipos móviles de mediadores, cuando hay un problema in situ, en 24-48 horas van a resolver ese problema, en concreto, en el momento, ¿vale? Acortando los plazos y el proceso. Bueno, voy a pasar los resultados. Mirad, estos son en los últimos años, que cuando empezamos, 2015, 16, 17, fijaos, pasamos de 26 mediaciones express a este último año 46. Y la tasa de acuerdos positivos del último año es un 97%. Un 97%. Vamos a pasar esto por el tiempo. Bien, os hablaba de la importancia de la formación. Fijaos, esta formación en concreto, no lo pongo... Es por el hecho, fijaos cómo estamos todos. ¿Os fijáis? Es una formación estándar. Aquí está el general Mogro, no ha venido. Vestido de gala, no ha podido venir. Y aquí están los compañeros. Esto es cuando empezamos con la mediación, ¿vale? Y aquí les estoy a los pobres, les estoy calentando la cabeza, estoy explicándoles
Fijaos la siguiente formación que hicimos. ¿Vale? Hemos aplicado técnicas nuevas. Entre ellas, el equipo de mediación hicimos una técnica que se llama Open Space Technology, que lo que es, hicimos equipos de trabajo, fijaos, ahí están todos los miembros del equipo de mediación, un gran panel. ¿Y de qué consistía la jornada? De nada. No había temática. No había temática. Temática libre. Estamos todos los miembros del equipo de mediación y cada uno en la pizarra ponía un tema. Pues a mí me preocupa el tema de la mediación cuando tocamos el ámbito penal. A mí me preocupa el tema de la formación. Yo he tenido un caso y me preocupa esto. Hicimos, creo que fueron 5 o 6 grupos. De hecho, veis, cada equipo está en un grupo. Entonces, tú ibas al grupo que querías. Y había una persona que controlaba ese grupo, iba tomando datos, notas. Tú ibas cambiando de cada grupo, ibas cogiendo información. Ahí es realmente cuando captas un poco lo que es las buenas prácticas, la información. ¿Por qué? Porque las buenas ideas no vienen siempre de arriba abajo, también van de abajo arriba y a nivel horizontal. Ese capital humano, ese talento, tienes que rescatarlo. ¿Yo soy el que más sabe de mediación? Nada. ¿Quién sabe de mediación? ¿Ellos? Que son las que lo hacen todos los días. ¿Por qué? Yo a lo mejor, y me ha pasado, he dicho, vamos a hacer equipos, lo he planteado, vamos a hacer equipos y le presento una reestructuración. Y luego me dicen los compañeros, no, perdemos más tiempo. Claro. Y ahí es realmente donde tienes ese feedback para poder gestionar un poco estas buenas prácticas. Esto lo voy a pasar. Estos son centros de investigación en los que formamos partes. Aquí simplemente os comentaba un poco la línea de acción que tenemos en cuanto a proyectos europeos. Fijaos, estos son los proyectos europeos que hemos trabajado en prevención y en mediación. Solamente estos, ¿eh? Hemos trabajado en varios 9 proyectos y estos 5, ahora os comentaré uno que estamos trabajando ahora, que justamente está José María, de la Guardia Civil, que estamos haciendo el proyecto piloto ahora. Estas son varias imágenes de distintos proyectos que hemos tenido. De hecho, lo último que veis aquí, el policía con el monopatín, es la guía de buenas prácticas en policía comunitaria que actualmente lo lleva la Comisión Europea, y esa guía de buenas prácticas en policía de proximidad hay que estar orgullosos, le decimos nosotros. La Universidad King's College de Londres y nosotros, la Policía Local de Valencia. Y actualmente es la que está en vigor en la Comisión Europea. José María va a hablar de esto, entonces yo no voy a entrar mucho. Simplemente os comentaba eso, la importancia de coger información de los vecinos. Aquí hicimos unas jornadas donde se seleccionó, de hecho no lo hicimos nosotros, vino una empresa externa, que era parte del proyecto, creo que era Éticas Consulting, de Barcelona, y, digamos, nos hizo una auditoría. Ya me miras mal, cogía a los policías de proximidad y les preguntaba cómo, de qué forma, cómo podían mejorar su servicio, igual a los ciudadanos. A los ciudadanos también se les fue preguntando qué policía quieren, de qué forma. Y ahora estamos trabajando en una app interactiva para que los ciudadanos puedan interactuar con la policía. ¿Por qué digo que las cosas, por suerte, están cambiando? Fijaos, el año 2014 nos dieron el premio al mejor proyecto europeo FALPRE, que era de formación en prevención. Pero fijaos el premio en qué modalidad nos lo dieron. A una policía en formación y empleo. A una policía en formación y empleo. Para mí eso fue, vamos, a nivel personal, porque lleva yo este proyecto, una cosa muy importante, que le dan un premio en formación y empleo. ¿Vale? Estos son diversos, ha venido policía de Bulgaria, de muchos países a formarse, la policía de Malasia, de Papúa Nueva Guinea, y estamos muy orgullosos porque este año pasado nos han dado el premio a la mejor práctica policial de España, el Servicio de Mediación Policial. Bueno, entre otros premios. Ya de paso hay que vender el producto. Bien, y la pregunta que quería hacer también es, vale, estamos hablando mucho de los vecinos y la mediación, pero ¿y la policía? ¿Necesitamos mediación o no? Si se nos llena la boca de la maravillosa que es la mediación, ¿por qué en mi casa no hay mediación? Pregunto. Yo creo que hay que trabajar dos elementos fundamentales. A nivel interno, que es el workplace dispute, hay muchos conflictos a nivel laboral entre compañeros, que es fundamental que resolver esos conflictos. ¿Por qué? Si no, luego van a dar un mal servicio. Si no estás bien, no vas a poder atender al ciudadano. Y tú tienes un problema con un conflicto en tu oficina, le tiras la grapadora. Pero aquí no llamamos grapadoras. Habrá que hacer las cosas bien. Habrá que regular eso. Habrá que dar alternativas. O la alternativa siempre es hacer un expediente. No lo sé. ¿Y si yo tengo un conflicto con policía con un ciudadano? ¿Qué pasa ahí? ¿Podemos hacer mediación? ¿Es posible?
¿Es posible? Yo creo igual, ¿eh? Fijaos, así pasa esto. O pásame la saboteado para que me No, vaya. es que ya te voy a quitar el micro, voy a hacer así. Mirar, pues la normativa nos dice que podemos hacer mediación. Fijaos, la norma marco nos dice en el artículo 12, en el Consejo de la Policía, son funciones claramente, ¿eh? Aquí sí que no dice que la mediación en los conflictos internos. Si alguien sabe, si alguna vez se media en la policía a nivel interno, que me lo diga, que me encantaría saberlo. Nosotros en Valencia decimos, vamos a dar un paso más. Ahí veis que no se hacía nada, no se hace nada, pero en Valencia damos un paso más. Reglamento 5 del Cuerpo de la Policía Local de Valencia, Consejo de la Policía. Y el que redactó, ampliamos. Nosotros, fijaos, este era el punto F, era el último punto, nosotros ponemos el primero. Lo más importante que es, punto A, la mediación y ampliamos. Y la conciliación también. Perfecto, el doble. ¿El doble nada qué es? Nada. Nada. Y luego esta modificación que era el borrador de la ley, que es el que yo creo que aquí jugamos ya el despiste, en la versión V26, que el que ya haya podido seguir las versiones, que me lo explique también, crea un comité de asuntos internos. Y aquí enlazo con lo que decía Gerardo, la mediación administrativa. En materia administrativa no da la opción de mediación. Crea un comité de asuntos internos, pero ¿qué es lo que hace? Da funcionarios para que te hagan los expedientes disciplinarios. Pues estamos en las mismas. Es decir, si la cosa no funciona, cambia el sistema. Estamos preocupados en meter un sistema jurídico específico de la policía, que es fundamental de un abogado propio, pero aparte vamos a ver vías alternativas. Evitemos ir al juzgado. Evitémoslo. Ahí luego, ¿qué pasa cuando al juzgado? Sentencias, compañeros expedientados, sancionados. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Se puede hacer? Se hace. Fijaos. Aquí, bueno, estos son artículos científicos sobre mediación en el ámbito de la policía con los ciudadanos. Y os pongo ejemplo de Canadá, Estados Unidos, donde hay oficinas de quejas contra la policía, donde, fijaos, dice, programa de mediación para la resolución de conflictos por quejas de mala conducta de la policía. Es decir, antes de ir a juicio y denunciar a un policía, se da la alternativa. Podemos sentarnos y evitar llegar a ese conflicto. Y luego os he puesto el ejemplo de la policía de Miami, que tiene un compliance bureau, donde lo que hacen es gestionar esas denuncias, esas quejas vecinales y buscar la mediación entre vecinos y policía para evitar el juzgado. Lo veo muy interesante y una vía más que dejo abierta. Y ya voy a cambiar, ya concluyo con esto. Ya concluyo. Es que nos tiran a las dos. Nos tiran, Lo siento vale, concluyo. mucho, pero nos tiran a las dos. Pues nada, simplemente es reforzar un poco la importancia de la mediación, ya no solo dentro del ámbito, sino también con un grupo específico, mediación a nivel interno, que es una necesidad también que tenemos que tener, la figura del compliance officer dentro de la administración pública, en el ámbito de la policía, y por supuesto trabajar la responsabilidad social corporativa. Bueno, muchas gracias y perdón que me extienda porque me encanta el tema y me dejo llevar. Bien, yo quiero pedirte perdón, pero es que el tiempo apremia y la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estabas contando, pero así tenemos ocasión de hablar más veces, ¿no? Bien, muchas gracias. Corresponde el turno de palabra en estos momentos a José María Blanco, ¿no? No habla primero él. No me habéis dicho que tú eras el último, me habéis liado. Esto es Yo ya me quedo aquí. hacer de trilero. Pero no me habíais liado, no me habías dicho que tú ibas el último. Sí, es igual. Ah. No pasa Hay que hacer nada. mediación y organización. Mediación y organización. Me han liado. Pues déjame un poquito de tiempo, ¿eh? Vale. Va a tener la palabra en estos momentos José María Blanco. Voy a hacer una presentación muy breve para que les podamos escuchar, porque en realidad lo que nos interesa es eso, ver lo que nos cuentan. José María es el director del Centro de Análisis y Prospectiva del Gabinete Técnico de la Guardia Civil y, bueno, tiene una formación magnífica en esta materia y, sin más, para no perder mucho tiempo, le voy a ceder la palabra, no sin antes darle las gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Cuando quieras. Muchísimas gracias a la universidad, a Protecpol, a la Fundación, a la Policía de Valencia, a Paz y a Toni.
Es un placer siempre venir a Valencia, afortunadamente no es la única ocasión, incluso hemos llegado a celebrar algunas jornadas en la propia sede de Policía Local de Valencia, junto a la Federación de Municipios hace un par de años. Y sí tengo que decir que yo de mediación no tengo ni idea. O sea, pero es algo que me está pasando últimamente con cierta habitualidad cuando me invitan a determinados foros. No trabajo en mediación y menos en mediación local. El planteamiento que voy a hacer es ir subiendo un poquito más también hacia las causas para manifestar esa situación de cambio que apuntaba hace unos momentos Toni, para tener en cuenta que no solamente es cómo está cambiando nuestra política, sociedad, economía y tecnología en la Comunidad de Valencia, sino cómo está cambiando en el mundo y cómo eso nos está afectando y por qué, bajo ese paradigma, las policías tenemos que ser proactivas para que las olas que ahora vamos identificando no se conviertan en tsunamis para nuestras organizaciones. Es decir, pensemos en futuro para poder tomar decisiones hoy, presentes, que nos lleven pues, a ese futuro más deseado. Un futuro que alguno dirá más seguro. Bueno, la seguridad, todos sabemos, es un estado ideal, es imposible de conseguir. A mí no me gusta decir que yo trabajo para la seguridad. Yo creo que trabajamos, los policías, para los derechos y libertades. No podemos poner los derechos y libertades nunca al servicio de la seguridad. Es al contrario, ¿no? Y ahí también tenemos muchas cuestiones a veces que debatir o que nos generan ciertas dudas o críticas a modelos y a decisiones que se adoptan en ocasiones, ¿no? Todos entendemos que evidentemente, o creemos, ¿no? O creo que asentiríamos si decimos que la situación de Siria puede afectar a una ciudad como Valencia, o que la evolución de las FARC en Colombia afectará al tráfico de cocaína y puede influir en determinadas actividades en el puerto de Valencia, o de Algeciras, o en Galicia, ¿no? Ese es el entorno que estamos y es hacia donde voy a apuntar un poquito. Y bajo esto, decir que no desechemos cualquier vía para que las policías adoptemos otras técnicas, otras metodologías, otras formas de actuar con los ciudadanos. Porque en momentos de enorme complejidad, enorme volatilidad, no podemos desechar ni la ayuda de expertos ni la ayuda de otras formas de ver la seguridad y manejar este tipo de cuestiones que nos van a afectar en los próximos años. ¿Y por qué mediación concretamente? Bueno, yo creo que hay dos cosillas, o hay básicamente dos valores que creo que están en seria crisis, ¿no? Yo hablo a veces que hay una bolsa también de los valores que cotizan al alza y cotiza a la baja, ¿no? Ahora cotiza al alza pues, la inmediatez, la imagen, la imbecilidad. Hay otros que cotizan a la baja, ¿no? La solidaridad cotiza a la baja. No somos capaces de ponernos en el lugar de esas personas que están sufriendo en determinados lugares, que son masacrados por el Daesh, bombardeados por alianzas internacionales, y cuando vienen a estrellarse contra nuestros muros les ponemos etiqueta de presunto yihadista, ¿no? Creo que eso es lamentable y está sucediendo. O el valor de la tolerancia. También lo hemos perdido, ¿no? La tolerancia en este mundo de la imbecilidad, el fenómeno hater, ¿no? En YouTube, en redes sociales. Yo soy un pringao, pero como tengo aquí mi ordenador voy a decir lo que yo quiera, ¿no? Bueno, pues ahí hay muchas cosas que debatir. Ahí también cabe la mediación, en todo el tema de discurso, por ejemplo, de odio. Yo creo que hay temas, y sigo con lo mismo, creo que no debemos hacer quizás de la imbecilidad un delito, porque iríamos muy mal, ¿verdad? Estaríamos saturados. Pero es que encima tendremos que cesar detener a un montón de gente de nuestras propias organizaciones, ¿no? Hay que buscar otras vías para manejar esa... Y lo estoy hablando sobre comentarios, sobre temas en Twitter, por ejemplo, ¿no? Quizá hay otras vías, hay una vía administrativa, hay otra vía de concienciar, hay vías de educación. Pues un poco sobre esto es lo que voy a comentar bastante deprisa. Paz hoy es mi general, así que tú me mandas cuando tenga que parar, ¿no? Yo creo que quienes trabajamos en seguridad tenemos que sentirnos así. Miedo a lo que está pasando, pena y tristeza por muchas situaciones que estamos, enfadados. Un profesional de seguridad tiene que estar enfadado, porque esa situación ideal de seguridad no se produce al 100%, porque hay gente que sufre y lo pasa mal. Pero también con cierta esperanza y alegría, ¿no? Y eso mientras nos dejan, nos permiten nuestras organizaciones seguir motivados, ¿no? Que bueno, es otra cuestión diferente que también apuntaba él. En este momento actual, pues estamos aquí. No sabemos muy bien hacia dónde vamos, no sabemos muy bien lo que está pasando, no sabemos si estamos en la época de gestión del conocimiento o de esa imbecilidad, si vamos hacia la luz o hacia la oscuridad. Y es parte del trabajo que hacemos en mi centro intentar explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Y hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir.
¿Qué está sucediendo? Están sucediendo cosas muy, muy, muy curiosas. Estamos en un punto de inflexión muy interesante. La globalización de la antiglobalización. Antiguamente, pues, los movimientos antiglobalización eran manifestaciones ciudadanas en las calles y evidentemente son necesarias, sin duda. Pero es que ahora tenemos la antiglobalización en las estructuras de poder. Por ejemplo, en la primera potencia mundial, ¿no? Esto ya es un cambio llamativo. La incapacidad para gestionar la complejidad actual. Lo dice Nerariti, lo decía Alvin Toffler, un futurista ya en el año 1970. El mundo actual es muy complejo y no estamos sabiendo gestionarlo adecuadamente. O los defectos de la democracia liberal, que autores como Fukuyama, que han defendido a ultranza, ¿no? El liberalismo económico, la democracia liberal, bueno, pues en sus últimas obras ya apuntan también insistiendo en que no hay una alternativa, no hay otro modelo seguramente alternativo, o sí, pero hay problemas que se están generando y que nos están llevando a situaciones de hartazgo, desilusión, desconfianza e indignación ciudadana, absolutamente justificadas, absolutamente justificadas. Las instituciones están fallando y lo estamos viendo diariamente, ¿no? Puedo decir que no trabajamos en mediación porque no tenemos competencias tampoco en el ámbito de las grandes ciudades. Eso no es perjuicio, como muchos conocéis, para que la UCO de Guardia Civil entre en el ayuntamiento que haya que entrar, sea del partido que sea y en la ciudad que sea de España, ¿no? Vamos a ver este cambio o este entorno de cambio absoluto que estamos viviendo. Temas políticos, una crisis enorme de poder internacional. El Estado-nación ha perdido sus capacidades. Da igual que sea Syriza, gane las elecciones en Grecia y diga, vamos a hacer, no vas a hacer lo que tú quieras, porque no vas a poder, o no te van a dejar. Esto ya va por un camino. En ese entorno de pérdida de poder del Estado-nación, sí ha surgido un incremento, una tendencia de incremento del poder de las ciudades. Eso es muy importante y afecta indudablemente pues, a una policía local. Conflictos incesantes que son el germen y la causa de muchas de las cuestiones que vamos a tener. Estados frágiles. ¿Qué sucederá cuando Daesh pierda Mosul? ¿Dónde irá? Tenemos multitud de países candidatos, ¿no? Yemen o lo que tenemos norte de África, mucho más cercano a España. Un mundo vigilado, es decir, en ocasiones estamos luchando contra fenómenos que atentan contra los derechos y libertades, limitándonos a nosotros mismos nuestros propios derechos y libertades. Ojo también con esa situación. Ojo, a ver dónde ponemos esos límites. Extremismos crecientes, odio creciente, polarización social y política enorme. En España también. Quizá en España mucho menos que en otros países del entorno, si comparamos con Francia o Alemania. Curiosamente y positivamente, ¿no? A lo mejor ese carácter del español y nuestra forma de ser no es tan mala como a veces nos creemos, ¿no? Una crisis de la democracia liberal, populismos, extremismos, actores no estatales. Digo populismos, pero también digo que es necesario que haya populismos. También es necesario que a los sistemas de vez en cuando se les agite para que podamos volver a ajustarnos, ¿no? Y adaptarnos a nuevas situaciones. A nivel económico, pues multitud de cambios, países emergentes, nuevas vías de tráfico, nuevos intereses geoestratégicos en nuevas zonas del mundo. Temas sociales, migraciones incesantes. No era previsible la migración producida desde Siria hace ya años, no era previsible para que de pronto nos pille como de sopetón miles y miles de personas en nuestras fronteras. Proceso incesante de urbanización, desigualdad, ojo a la creciente desigualdad en España y en Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a decir dos países en los que la desigualdad más ha crecido en los últimos años. La desigualdad está vinculada a la seguridad, sin duda. Un aumento de población, globalización cultural, conflictos sociales que cada vez vemos que van mutando de una manera llamativa, ¿no? El activismo, que defiendo y defenderé siempre, ha mutado. Ahora tenemos mundo activista que está presente en zonas de conflicto, accediendo a armamento y combatiendo en lugares como Ucrania o como Irak o Siria, de grupos de extrema derecha o de extrema izquierda. Eso es llamativo también, ¿no? Nuevos valores. ¿Cómo podemos pensar en la policía del futuro si no pensamos cómo son nuestros jóvenes y hacia dónde van nuestros jóvenes? Bueno, si no los cuidamos se van a ir fuera de España, eso ya lo sé. Pero bueno, yo tengo el privilegio de trabajar con muchísima gente joven. No tengo prácticamente equipo. Lo que hacemos es convenios con universidades. Hay días que tengo 15 alumnos de distintos estudios de grado y posgrado trabajando en mi departamento, ¿no?
tenemos que ser positivos y optimistas con nuestros jóvenes. Tenemos un talento brutal en nuestros jóvenes, pero lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar. Porque si se nos va un chaval de España con 20 y algo años, es muy posible que ya nunca después nos vuelva. Esas teorías de que van a volver más formados, vamos. Factores tecnológicos, nuevas tecnologías, Internet de las cosas, Big Data, cuestiones que en el ámbito policial nos cuesta muchísimo entender y que necesitamos el asesoramiento de organizaciones externas. Nosotros andamos ahora haciendo convenios con think tanks como el CANO al Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, porque necesitamos estos apoyos metodológicos, estas nuevas formas de ver las cosas, o la utilización de armas o impresión de armas con impresoras 3D. Las primeras eran en plástico, un tiro, pero ya se hacen de manera metálica. ¿Qué sucede? Que el coste de una impresora es muy caro, pero si ese coste de esa impresora baja, podemos tener un problema. Ahora mismo es más efectivo irte al mercado negro, la adquisición de armas, pero bueno, pues son indicadores o cuestiones que tenemos que estar monitorizando y siguiendo, ya desde el presente, ¿no? Y por supuesto en el ámbito medioambiental, ¿no? Sobre todo aquí también incido mucho en ciudades, ¿no? Hablamos mucho de ciudades inteligentes, smart cities. Ojo, no puede haber ciudades inteligentes sin personas inteligentes. Estamos dando cualidades humanas a las cosas, a los móviles. Y yo entiendo que hay personas que lo más inteligente que tienen es el móvil, lo entiendo. Pero no, hablamos de móviles inteligentes, los mercados sufren, rescatamos a las organizaciones, bueno, ¿y las personas? No estamos generando un lenguaje absolutamente contrario a determinados valores humanistas. Hay muchas cuestiones que ver, ¿no? Cuando hablamos de ciudades hay que pensar que Smart City no es tecnología en ciudad, es un crecimiento, es la vida de futuro en el entorno urbano, con principios fundamentales de sostenibilidad y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Si no lo hacemos así, vamos a convertir la tecnología en un fin y vamos a tener muchas quiebras que nos van a llevar también a problemas de seguridad. Bueno, todo esto configura distintas situaciones de seguridad, insurgencias urbanas. Bueno, se puede llegar a este caso, ¿no? El Ministerio de Defensa ya se está preparando para este tipo de cuestiones, ¿no? De entornos urbanos prácticamente de combate. Bueno, Estados Unidos utiliza la Guardia Nacional y tiene elementos militares o materiales militares brutales que no van a utilizar nunca en muchas comisarías. Ahí tenemos un tema muy importante porque está en juego el modelo policial que queremos. Ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Militarizamos la seguridad? Yo diría que no. ¿Potenciamos la seguridad? Yo diría que sí. Esa potenciación de la seguridad viene por la potenciación de las policías locales y de la seguridad privada, en muchísimos ámbitos, Bueno, y se van apareciendo figuras híbridas que van combinando distintas figuras del conflicto, la violencia, la criminalidad. Muchas de ellas surgen en los países, en un entorno global se van trasladando a países diferentes. En definitiva, ¿qué sucede en la seguridad? Y hablo del entorno urbano y hablo de la seguridad de una ciudad como Valencia, pensando en seguridad en mayúscula, no en seguridad a la policía local de Valencia, sino la seguridad como ayuntamiento. Es decir, las políticas de seguridad son integrales, deben ser integrales, no dependen únicamente de la concejalía de seguridad. Y, evidentemente, el papel que podemos hacer las policías en muchos entornos tiene que ser secundario incluso. En muchas ocasiones incluso debería llevar a que nos apartemos, ¿no? Dando prioridad a otros actores, por ejemplo, en temas de extremismo y radicalización, por ejemplo, ¿no? En favor de servicios sociales, de la educación, de la sanidad. Bueno, las ciudades, sabemos que ahora mismo son un foco de innovación enorme, un foco de cultura o de culturas, ¿no? Impresionante. Tenemos ciudades vivas a nivel cultural, muy vivas. Madrid, Barcelona, Valencia, son ciudades que es un gusto, ¿no? Como ciudadano, los servicios y lo que podemos disfrutar en nuestras ciudades. Y además, bueno, con unos centros enormes también de innovación. Pero nos surgen este tipo de situaciones, ¿no? La posibilidad de odios, extremismos, polarizaciones, guetos sociales. No debemos permitir que se creen guetos en nuestras ciudades, ¿no? Aquí se habla siempre de la situación del Príncipe en Ceuta, ¿no? Bueno, ¿es un tema de seguridad del Príncipe? Bueno, un poco, sí, porque no podemos entrar prácticamente a la Guardia Civil. O sea, nos van a disparar o apedrear. Pero no es ese no es el problema. Es un problema si vamos subiendo hacia las causas de urbanismo. No puede haber un urbanismo que haga calles o permita calles que luego no hay escape o no hay salida. Pero si vamos subiendo,
hay otro tipo de problemas, ¿no? También sociales. Desafíos policiales. Bueno, se han hablado algunos, yo creo que tenemos, lo que yo elegiría serían estos, ¿no? El tema tecnológico, tenemos una brecha tecnológica enorme en nuestros cuerpos policiales, gente nativa digital y gente pues, que no sabe manejarse con un aparato, una tecnología. Tenemos que conseguir que todos nuestros policías sean o tiendan a ser nativos digitales. Actuación en el ciberespacio, pero no olvidemos que el ciberespacio, siendo muy importante, manifiesta luego muchas amenazas en el entorno físico todavía. Las agresiones, los tiroteos se producen en la calle. La cocaína la puedes comprar por internet, pero luego viaja por medios de transporte habituales o normales. Ese nuevo concepto de proximidad que ahora diré, esa dimensión internacional de la policía, incluso de la local, que lo vemos con la Policía Local de Valencia, con la que bueno, compartimos algún proyecto y vemos a efectos de estar trabajando con OSCE o con distintas organizaciones, una especialización en minorías, en etnias, en comunidades, en diversidad. Hay prácticas buenísimas, ¿no? Como el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Intervención ante insurgencias, subversiones y otras manifestaciones de conflictos de bajo nivel. Yo entiendo que hay determinados conflictos de bajo nivel que no tenemos por qué mandar a los antidisturbios de la Policía Nacional o la Guardia Civil, que a lo mejor puede haber unas funciones ejecutadas por las policías locales, con todos los medios, evidentemente, con toda la formación. Y entre otras vías, la mediación, ¿no? Cooperación y colaboración, no un mandato. Mal vamos cuando colaborar tiene que ser un mandato, tiene que ser una forma de ser, una forma de actuar. Integrar a todos los socios posibles en el ámbito de la seguridad. Las policías no tenemos el monopolio del conocimiento de seguridad. El conocimiento surge de cualquier lugar y tenemos que contar con todos, ciudadanos, think tanks, universidades, minorías, comunidades. Adaptación a delitos que no tienen una jurisdicción. Y implantación de estudios de futuro. Como me van a dar ya la alerta, voy a ir acabando, simplemente para comentar este proyecto que antes decía Antonio. Bueno, no olvidemos que las policías al final somos parte de la sociedad. Somos de la sociedad para la sociedad. Y por lo tanto, tenemos que evolucionar en la medida que también evolucione y cambie esa sociedad, ¿no? Y además, particularmente soy también muy crítico con estas nuevas líneas o estas tendencias de si gobernanza o gobernabilidad. Yo creo que a los ciudadanos no podemos entender que un ciudadano es nuestro cliente. Las administraciones públicas no ofrecemos, no vendemos nada para tener un lucro económico, que es el objetivo de una empresa. No tenemos eso. Para nosotros, o yo creo, o es mi opinión personal, los ciudadanos deberían ser nuestros jefes. Si pensamos en los ciudadanos como nuestros jefes, seguramente cambiaremos algo también nuestra propia visión sobre la seguridad. Y simplemente este proyecto que comentábamos antes, NEISPED, que bueno, se está ejecutando ahora mismo la Policía Local de Valencia, ahora mismo está llevando a cabo un test en distintas zonas de la ciudad, involucrando a comunidades de vecinos, comunidades de comerciantes y de colegios, con una aplicación móvil para interconectar y conseguir el compromiso, incrementar el compromiso entre ciudadanos y policías a través del uso de nuevas tecnologías. No sabemos cómo acabar ese proyecto, es interesante, pero lo que sí valoro mucho, y os felicito, es que la Policía Local de Valencia se anima a eso, se mete en este tipo de proyectos y trata de innovar, y eso de verdad es el primer paso hacia este futuro que tenemos que gestionar, ¿no? Y bueno, pues supongo que tendremos muchas más colaboraciones en el futuro, ¿no?, en Guardia Civil. Y simplemente, pues, decir que no aceptemos lo natural o las cosas como nos vienen dados, ¿no? Que en épocas como a la que a lo mejor vivimos ahora, de desorden, de confusión, de deshumanización, nada nos debe parecer natural. Estamos haciendo que muchas cosas se conviertan como en lo normal. No tiene por qué ser así. Nada es imposible de cambiar. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, sobre todo porque nos has dicho tantas cosas en tan poco tiempo que solo eso ya merece este aplauso que he recibido, pero además ha sido muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Bien, y es una pena que andemos así de tiempo. Esto lo que nos hace es pensar que tenemos que repetir
con más tiempo y con otras estructuras a lo mejor, porque yo creo que aquí se ha abierto un mundo de posibilidades, de ideas y de reflexiones que son muy importantes y muy interesantes. Bien, voy a dar la palabra ahora también, sin entretenerme mucho, para que también pueda hablar, a Xavier Pastor Palacios, que es inspector jefe de la Unidad de Mediación y Negociación y Responsabilidad Social Corporativa de los Mossos d'Esquadra, y que también él sí tiene una gran experiencia en este ámbito. Sin más, gracias por venir y cuando quieras, por favor. Buenos días. Antes de nada, pues agradecer pues, que pueda participar de este evento, que realmente pues a mí me ha encantado. Solamente con vivir la primera parte de la mañana ya valió la pena venir a Valencia, eso está clarísimo, vamos. No esperaba menos, pero me ha encantado, ya se lo avanzo, ¿no? Dicho esto, ¿a qué nos dedicamos el área de mediación y negociación en Cataluña? Pues digamos una cosa rara, ¿no? Por decirlo de una manera, no sé cómo explicarlo. Cuando nos encargaron hace 5 años y medio dijeron tenéis que mediar y negociar en el ámbito del orden público. Y dices, hombre, ¿no podías haberme dado otro ámbito un poco más fácil? Que no tengamos que empezar con algo tan complicadito, ¿eh? Hay que decir, ¿no vas a empezar un poco y algo más sencillo? Pues no, nos dieron el ámbito del orden público. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos en Cataluña era un problema, era un verdadero problema. Gestionar el orden público. Intentaré explicarlo lo más rápido posible todo y que no es fácil, pero bueno. Intentaré ser sintético, pero bueno, espero que me ayudéis a darme tiempos y cuando veas que me alargo, decirme, Xavi, recorta que te estás pasando, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es lo que nos planteamos? Que teníamos que pasar de la tensión, que explicaba antes, que estábamos viviendo hace 6 años, a otro tipo de relación, una relación constructiva. Y aquí no entraré en polémicas de si somos mediación, no somos mediación, si somos negociación, si somos gestión alternativa del conflicto, porque sinceramente no es un tema de debate que a mí me preocupe mucho. Sí que aplicamos técnicas y después os explicaré un poquito de dónde las aplicamos, de dónde, no dentro de dónde, sino de dónde. Pero bueno, sí que me interesaba un poco pues, explicar esto, de dónde veníamos, ¿no? Pero para explicar de dónde veníamos, y me permitiréis que os ponga un vídeo que nos hicieron. Nos hicieron un vídeo hace 6 años. Y ahora sacaré esta presentación y os explicaré que este vídeo nos lo hicieron pues, colectivos estudiantiles y colectivos de una, bueno, digamos del posicionamiento más de la izquierda en Cataluña, vamos a decirlo así. A ver si lo encuentro y no tardo mucho. Aquí sí. Ya veis aquí que pone parodia y realmente nos parodiaban a los Mossos. ¿Vale? Lo corto porque tengo poco tiempo. Si no os lo pasaría entero, dura 2 minutos más. Lo corto porque si no, no da tiempo a explicarlo todo. Pero bueno, este era un poco pues, la imagen que tenían de nosotros pues, bueno, ciertos sectores de nuestra sociedad. Hace gracia, pero si lo analizas no hace mucha gracia, porque realmente, bueno,
ninguna gracia, ¿no? Realmente no da mucho pie a optimismo, ¿no? A decir, hostia, ¿cómo nos ve, ¿no? La gente? Eso era el principio de la historia. Ahora les explicaré una anécdota de este viernes, que es el final de la historia. El final de la historia hasta hoy. La historia continuará en el futuro, ¿no? Y es una anécdota que nos pasó hace poco. Tuvimos, como en toda España y en toda Europa y en todo el mundo, es el 1 de mayo. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, tuvimos una situación no deseada, que fue en un pueblo que se llama, una ciudad pequeñita que se llama Manresa, en la cual pues, hubo un dispositivo policial dentro de una manifestación de unas 100 personas aproximadamente, en la cual acabó con la detención de 2 personas activistas. No entraré a valorar si la gestión del orden público en aquel momento se hizo bien, normal, excelente o deficiente, no lo sé, porque yo no estuve allí, pero seguramente se podía haber hecho mejor. Aquí lo dejo. ¿Qué nos encontramos? Los 2 detenidos pasaron a disposición, bueno, todo el proceso normal, pero generó una reacción, digamos, de protesta en contra de cómo se había llevado a término pues, la gestión del orden público el 1 de mayo en Manresa. ¿Y cómo se manifestó esto? Montando otra manifestación contra la policía, que es lo que necesitábamos allí, un poquito de salsa, ¿no? Bueno, pues nos pusieron una manifestación antipolicial. Y como les he avanzado antes a ustedes, pues les explicaré un poco hasta el día de hoy cuál es el resultado, ¿no? El resultado es que recibo una llamada el mismo viernes por parte de personas afines a los que iban a hacer la protesta, y nos conocíamos, porque nos conocemos de hace tiempo, porque una de las misiones que tenemos desde el área de mediación es conocer a todos los posibles interlocutores de cualquier tipo de colectivo, sea político, religioso, social, es igual que sea, y los conocemos. Y me hicieron una petición que me gustaría preguntarles a alguien: ¿qué creen ustedes que me puede pedir una persona que está organizando una manifestación contra la policía? La dejo caer aquí, va. Por ahí ha salido, ¿eh? Por favor, no ir a la manifestación. Por favor, no ir a la manifestación. Claro, eso está muy bien, pero cuando tú le dices a tu jefe, mira, ¿ya sabes que me han dicho que no vayamos? Dice, hombre, está bien, el planteamiento está bien, es curioso, ¿no? Claro, dice, pero yo también tengo una propuesta para ellos. Dice, bueno, está bien, hay que hacer una propuesta. Y entonces le dije, bueno, pues dime qué propuesta. Le dije a mi jefe, y dice, hombre, es importante de que si ellos, y aquí antes lo ha dicho el intendente general, jefe de la policía, lo ha comentado, dice, aquello de la corresponsabilidad, ¿no? Dice, está muy bien que nos pidan que no vayamos, pero para pedirnos que no vayamos hay que ser corresponsable. O sea, yo a mi hijo le dejo ir y salir por la noche cuando yo sé que es responsable o creo que es responsable. A veces me pueden caer algún desengaño, pero bueno, creo que es responsable, entonces le dejo porque tiene ese margen de independencia. Y entonces mi jefe me dijo, sí, pero necesito corresponsabilidad. ¿Qué significa corresponsabilidad? ¿Significa ser responsable de todos y cada uno de los actos que sucedan en una manifestación? No, porque no son un ejército perfectamente adiestrado que siguen las órdenes de un general, no es esto. Es un grupo de personas que protestan por un motivo, por algún desacuerdo, y que cada uno es hijo de su padre y de su madre. Entonces, bueno, ¿qué os pido? Pido trabajo de intentar que todo vaya bien. Esto es lo que os pido, básicamente. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué creéis que hicimos? No fuimos. ¿Y qué pasó en la manifestación? Nada. ¿Cuál fue el retorno? El retorno fue varias llamadas, es decir, aquí entramos en aquello de la mediación y de la negociación. ¿Cómo lo veían ellos y cómo lo veíamos nosotros? ¿No? Decían, ¿ves? Es la constatación de que si no va la policía todo va bien. Y yo dije, no, es la constatación de que sois responsables y entonces las cosas funcionan como tienen que ir. Pero bueno, son puntos de vista que evidentemente en algunos puntos convergen y en otros puntos no convergen. Pero era un buen ensayo, ¿no? Me lo planteé cuando venía hacia aquí, ¿no? Hacia Valencia, para decir cómo ha cambiado, ¿no? Del vídeo este que nos ponían un poco como unos carniceros a cómo nos ven ahora, de que nos piden
no venir. Yo también les dije, antes de cerrar la conversación, digo, si vosotros no sois capaces de ser responsables y hay problemas, ¿sabéis qué pasará? Que antes Antonio hablaba de las organizaciones y de la parte interna. Y yo decía, el problema será que los que en un momento dado abogaron por el uso de la fuerza dentro de mi organización habrán ganado. Sois conscientes, ¿no? Porque dirán, ¿ves? Al no ir se producen actos violentos. Tu teoría de que ya son mayores es mentira. Y no sé si funcionaría o no, o se hizo reflexionar o no. Pero no hubo aldarús, no hubo protesta, hubo protesta, pero no hubo desperfectos y la cosa funcionó. Es una pequeña reflexión de la foto de hace 6 años, la foto de ahora, ¿no? Más allá de esto, porque sé que tengo muy poco tiempo, voy a intentar ir muy rápido explicando, bueno, qué es lo que hacemos, ¿no? Estamos regidos, pues bueno, Constitución española, y esto lo pasaré muy rápido, la ley de reunión y manifestación, que no haga que os la recuerde, porque vamos, la sabéis de sobras. En nuestro decreto de creación, esto fue en el 2011, sí que, bueno, nos dieron varios encargos, ¿no? Y uno de los 3 que me gustaría remarcar es el primero, que ha salido aquí varias veces, ¿no? Dice, prevenir conflictos sociales y promover la ciudad ciudadana a través de la gestión positiva del conflicto, interviniendo en el diagnóstico de las causas y origen del conflicto. Es decir, muchas veces intentamos decir, bueno, esto que lo origina, esta protesta, ¿de dónde sale, no? ¿De dónde sale? Muchas veces, y la policía aquí ha salido, no resolvemos nada la policía, pero sí que podemos gestionar muchas cosas, por no decir casi todo. Si yo no puedo gestionar un problema como es el que cierren los CAP por la noche, los centros de atención primaria, habrá otra gente que yo sí que le puedo derivar para que lo puedan gestionar. Entonces, a veces somos gestores de los conflictos o quizás de los resultados de ese conflicto, pero sí que puedo incitar, impulsar a otros para que miren de resolver esos conflictos, ¿no? Paso muy rápido. ¿De dónde salimos la área de mediación? ¿Quién nos crea? Nos crea la sociedad. No nos crea el decreto que he puesto antes, el 4-2015, el 4-15-2011. No nos crea este decreto, nos crea la sociedad. ¿Y cómo sucede? La creación de la área de mediación, ¿por qué sucede? Antes estaba escuchando al compañero de Guardia Civil y me ha encantado sobre el tema de la globalidad, el tema de los cambios sociales, la revolución que tenemos entre nuestras manos. ¿Qué creéis que pasó en el año 2011? Puesto 2011-2012, ¿qué ha cambiado? Y aquí algunas imágenes de algunos de los sucesos que pasaron en Cataluña. ¿Qué creéis que dio lugar a una reflexión, a un debate muy potente dentro de Mossos d'Esquadra? ¿Qué 2 hechos para nosotros fueron, vamos, determinantes? Si recordáis, mayo 2011, ¿sí? Indignados, Plaza Cataluña. En Madrid también hubo una concentración muy grande. Al cabo de Valencia también. Al cabo de unos 15 días hubo el Setge al Parlament. También nos encerclaron al Parlament. ¿Y qué pasó? ¿Qué había cambiado? ¿Qué creéis que había cambiado? ¿Qué es lo que estaba pasando? Correctísimo. ¿Qué más creéis que había en aquellas concentraciones, en aquellas formas de protesta? ¿Y qué había cambiado? Y os añado una cosa más. ¿Qué había cambiado en las formas de protesta? Porque esto era una manifestación, ¿o qué era? ¿Era una reunión de amigos? ¿Qué era esto? ¿Había una sola realidad? Bueno, aunque tengo poco tiempo, avanzo. Antes de que alguien se decida... Había cambiado muchas cosas. No había un liderazgo. No había un liderazgo. Un solo, único liderazgo. ¿Qué pasaba aquí hace años? Años 50, 60, 70. Había un señor sindical, un jefe sindical que decía a todos tus seguidores, vamos a la derecha, y todos iban a la derecha. Vamos a la izquierda, y todos a la izquierda. Esto no existe ya. En 2011 esto se acaba. Estamos hablando de asambleas, estamos hablando de decisiones colectivas, estamos hablando de otra cosa. No hay un solo líder. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué entra en funcionamiento? Y aquí también lo han comentado. Hay un nuevo terreno de juego y que en aquel momento la policía no lo tiene en cuenta. Las redes sociales, totalmente de acuerdo. Y la policía no tenía ni idea. Ni idea. ¿Qué estaba pasando en Twitter? En Twitter estaba pasando una revolución, pero la policía no lo tuvo en cuenta en ese momento. ¿Qué pasaba? Te estabas perdiendo el 75% del pastel. El 75% del pastel no te estabas enterando de nada.
Había otra manera de pensar, otra manera de funcionar. ¿Había una crisis solamente económica o era lo que ha dicho el compañero? Era una crisis de valores, una crisis salvaje, pero además social. Y todo esto generó una reflexión. ¿Se puede hacer algo más? ¿Se puede hacer algo más de lo que hicimos? Es decir, ¿cómo solucionamos? Y voy a ir muy rápido, ya lo sé. Lo solucionamos en la manera clásica que lo resolvía la policía. ¿De dónde viene el orden público? El orden público viene, tira muchos siglos atrás, de los ejércitos. ¿Y cómo lo solucionamos nosotros? Pues de manera más clásica. 4 porrazos y 4 empujones y vámonos para casa. ¿Pero esto es normativamente correcto? Sí. Sí, porque tenemos la potestad del uso de la fuerza. ¿Pero es socialmente correcto? ¿Realmente es socialmente correcto? Si yo le pregunto a mi madre, viendo las imágenes de ellos dos hechos, mamá, ¿tú qué crees? ¿Que lo hicimos bien? Me dice, Xavi, ¿pero tú que no sabes ver la tele o qué? ¿Ves que no lo estás haciendo bien? Porque no lo estábamos haciendo bien. Porque no era la manera de resolver esos conflictos que la sociedad quiere. Cuando hay algunos compañeros que ahora me dicen, hostia, perdón, se me escapa, hostia, pero es que ya no tenemos pelotas de goma. Ya. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ha habido alguna situación que no hayas podido gestionar sin pelotas de goma? No, pero claro, es que antes era más fácil. Claro, claro. Y antes te pedían pues la ESO y ahora te piden el bachillerato. Y de aquí a un tiempo igual te piden pues un grado universitario para entrar a la policía, chico. Pero es que es así, la sociedad nos demanda cosas que antes no nos demandaba. Pues es muy diferente la sociedad de ahora de la de hace, ya no digo 20 años, hace 10 años. No tiene nada que ver, nada que ver. La demanda de seguridad, todo, se ha cambiado totalmente. Ahora entraré un poco en el tema de la mediación, pero no os revolucionéis, no os revolucionéis, ¿eh? Fijaros en el título, principios asimilados desde, no en la mediación, desde la mediación. Cuando nosotros hablamos con nuestros interlocutores, ¿qué es lo que tenemos siempre muy presente? Bueno, que son la neutralidad y la imparcialidad, todo que no hay nadie, que no existe nadie, ni el mejor mediador del mundo creo que sea neutro, pero bueno, yo creo que podemos ser imparciales, pero no podemos ser neutros. Pero esto lo dejo para si alguien tiene ganas de debatir luego, vamos a echarle chicha. Pero imparciales sí, yo no tengo ningún interés especial en un conflicto de los que tratamos. No hay ninguna obligación de aceptar la mediación o la negociación, es totalmente voluntaria. Si yo llamo a un señor y le digo, oye, mira, ¿quieres hablar conmigo sobre el tema de la manifestación que estás montando? Y me dice que no, digo, bueno, pues adiós, muy buenas, a ver si otro día nos podemos entender y, oye, y ya hablaremos. Pues perfecto. Las partes son responsables de la movilización, que es lo que hablábamos, les damos la corresponsabilidad. La confidencialidad, yo no explico nunca, ni ellos tampoco explican qué hablamos. Allí queda y allí se queda. Y la buena fe de las partes es indispensable, pero es indispensable porque no podría ser de otra manera. Es decir, una cosa que nosotros hablamos siempre la primera vez que hablamos con interlocutores, yo me comprometo a no mentir nunca. Y cuando digo nunca es nunca, porque mi funcionamiento es con vistas al futuro. Si yo te engaño hoy, mañana no querrás hablar conmigo. Y si tú me engañas a mí, quizás tampoco te abra la puerta tan fácilmente. Por lo tanto, vamos a decirnos la verdad. Y si hay algo que no me puedes decir, no me lo digas. Si es así de fácil. Es así de sencillo. Que nadie se revolucione, ¿eh? Pero bueno, trabajamos un poco desde la mediación transformativa. ¿Por qué? Pues porque transformamos la relación entre los colectivos y entre las personas que componen este colectivo. Y sí que hay veces bueno, que pillamos algunas cositas del modelo narrativo. ¿Por qué? Si ya sé que estuviese aquí Sarah Kopp me diría, sal de aquí, majadero, que estás diciendo tonterías. Quizás sí, pero realmente cambia el relato. Si tú escuchas el relato que hacen los colectivos con los que más problemas hemos tenido hace 6 años y el relato que hacen ahora, no tiene nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada. Bueno, esto es nuestro ámbito de trabajo y ya acabo. Y las bases de nuestro trabajo, pues implementar el acuerdo como la resolución del conflicto, cooperar con los colectivos en el buen desarrollo de los actos, teniendo presente sus necesidades y del resto de la ciudadanía, importante, no solamente del colectivo. Hay veces que dices, bueno, yo quiero manifestarme, antes me ha hecho mucha gracia el ejemplo que habéis puesto de una procesión atea en medio de la Semana Santa, y dices, hostia, realmente es original, ¿eh? Hay que darles un premio a la originalidad, ¿no? Pero realmente los otros ciudadanos también tienen derecho a expresar su pensamiento
religioso, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha de respetar todo, ¿no? Pero, bueno, pues han de conjugar también los derechos, ha de mirar un poco, encuadrarlo todo, ¿no? Trabajar transversalmente, crear espacios de comunicación y confianza entre la policía y los colectivos y donde plantear dudas y peticiones, romper estereotipos, que es difícil, pero se trabaja, y estereotipos todos tenemos. Seguro que si hiciéramos una encuesta aquí sobre ciertos colectivos saldrían cosas interesantes, ¿no? Y ellos sobre nosotros, y ellos sobre nosotros. Y si dices a ciertos colectivos cómo ven a la policía, y es igual que sea la policía local, que la Guardia Civil, que Mossos, es igual, saldrían cosas interesantes de cómo nos ven, ¿eh? De cómo nos ven. Y eliminar rumores y malentendidos, ¿no? Acabo. Este fue el final de la manifestación que yo cubría el 1 de mayo. Y entonces, claro, dice poco de mí, ¿no? Porque dice, hostia, pues no acabó muy bien, ¿eh? Tu mediación, la verdad es que no fue demasiado bien, ¿no? Y dice, y he puesto el pie de la imagen, dice, trabajamos para eliminar o reducir el resultado no deseado. ¿Pero este era el resultado no deseado? Os pregunto. ¿Este era el resultado no deseado? Bueno, de aquí no se ve bien, pero se recargaron todo el aparador, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el resultado no deseado? Bueno, depende de dónde venimos. Depende de dónde venimos. Si yo le explicase a un señor que viniese, no sé, ahora que nadie se lo tome a pie de la letra, ¿no? Pero de Indonesia, que no conoce mi realidad de Cataluña, le digo, mira, estamos en un proceso en el cual hay un grupo de la ciudadanía que quiere independencia, que además estamos con una tasa de paro, que lo flipas, y perdona la expresión, que además tenemos un nivel de asociación ciudadana brutal, que además, bueno, le cuento todos los factores, y le digo, mira, al final, el resultado del 1 de mayo es este. Me diría, coño, pues está mal, al final, ¿qué es esto? Un vidrio roto que tiene un seguro y que seguramente a cabo de 24 horas está reparado. ¿Esto es todo lo que se produce en una sociedad en la cual tú me has descrito todo este proceso que estáis viviendo y toda esta revolución? Pues fantástico. Claro, ¿cuál es el resultado no deseado? Para mí el resultado no deseado es que a nadie se hiciera daño, que a nadie se hubiera que lamentar pues, daños, lesiones, todo tipo de daños personales y que al final, pues bueno, la pintura se limpia y los vidrios se cambian. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy interesante y desde luego insisto en que esto nos va a dar para poder organizar más cosas. Antes de que nos marchemos, el aula donde se va a celebrar el taller esta tarde, el de mediación policial, es el aula del Aulario Norte, la 104. El Aulario Norte es el de Derecho, ¿vale? El de Derecho. Yo es que no he sido Boy Scout y no me oriento. A ver, de los edificios rojos, el norte, el de Derecho, Aulario de Derecho, lo vais a encontrar enseguida, aula 104, ¿vale? El taller de mediación educativa sigue en el aula en el que estaba previsto. Bien, a las 4 los talleres, mañana más, muchísimas gracias y gracias a todos. No damos opción porque es que no porque nos tiran de aquí.